Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy nos acompaña Catalina García. Ella es la consejera de Salud y Consumo de Andalucía. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, no le pilla el sector de nuevas, tampoco la consejería, porque ya estuvo codo con el anterior consejero Jesús Aguirre. Quizá durante la época más difícil que le ha tocado vivir a la sanidad española y de todo el mundo, que fue la pandemia por la COVID-19. Pasado esta época tan complicada de gestión, ¿cuáles son ahora los retos y los objetivos de la consejería en cuanto a sanidad? Bueno, pues pasado lo peor de la pandemia, Sí. pero recordando que seguimos en pandemia y recordando que en Andalucía fue un poco más complicado porque empezamos, y nuestro consejero lo decía, empezamos con listeria, después fue la pandemia y además la combinamos con virus en el Nilo, que también fue una crisis muy importante y que nunca se había conocido en Andalucía y tampoco en otro territorio. Bueno, pues una vez y abramos paréntesis, podemos decir que podemos trabajar pues de una manera más fiable, aun viendo lo que está pasando en China. Bueno, creo que la vacuna es ese escudo que necesitábamos y que nos protege y que por ahora pues no estamos teniendo problemas. Es verdad que los sistemas, el Sistema Nacional de Salud y nuestro Sistema Sanitario Público de Andalucía puede afrontar retos importantes que nos reclama, no ya la sociedad, sino los propios profesionales. Creemos que el modelo sanitario es un modelo un poco agotado, en el que tenemos ahora mismo, un modelo muy centrado en pacientes agudos y un modelo poco centrado en la promoción y prevención de la salud como materia importantísima en ese cimiento del sistema sanitario. Y luego una parte muy importante, una población envejecida, cada vez más mayor, con mayores problemas de salud por ese envejecimiento, crónicos, pluripatológicos, complejos, y que el modelo tiene que adaptarse a la atención y al cuidado de estos pacientes, con retos muy importantes, como puede ser dentro de esas enfermedades crónicas la salud mental. Tenemos que hacer un seguimiento y un tratamiento muy proactivo y muy desde abajo para la detención precoz de los problemas de salud mental y para trabajar en conservar nuestra salud mental. Es muy importante trabajar en los problemas de salud mental, pero también trabajar en conservar nuestra salud mental, como conservar toda nuestra salud. Tenemos un proyecto muy importante que son las enfermeras referentes escolares, que queremos que sean clave en ese proyecto de salud de nuestros niños en Andalucía, en colaboración, por supuesto, con la comunidad educativa y con todos los trabajadores de atención primaria, porque entre todos vamos a crear ese equipo para poder trabajar en esa asignatura pendiente que creemos que es trabajar en el proyecto de vida saludable de nuestros niños. Y todos estos retos, para poderlos llevar a cabo, uno de los pilares fundamentales es el tema monetario, ¿no? El presupuesto, la inversión que se hace. Una de las cosas por las que saca pecho el gobierno de Juanma Moreno es que es el gobierno más inversor en el sistema sanitario andaluz, ¿no? ¿De qué cifra estamos hablando de inversión y a qué proyectos concretos se le va a dedicar con un poquito más de énfasis? Bueno, pues es verdad que con este presupuesto del año 23 alcanzamos casi los 14.000 millones de euros en el presupuesto de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía. Son 4.000 millones de euros más que en el año 18, un 40% más que en el año 18, con un 25% dedicado a atención primaria, 1.350 millones más que el último presupuesto que tuvimos de salud, con lo cual la apuesta del Gobierno de Andalucía es decidida. El presidente siempre lo dice, que las principales apuestas de su gobierno son la salud, la educación y políticas sociales, y a eso se dedica el 60,7% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con lo cual creemos que la apuesta es importantísima y decidida. Otro de los pilares, si uno decíamos que era la inversión, el otro no pueden ser otros que los profesionales sanitarios. Y ahora mismo hay un problema generalizado en todo nuestro país, pues porque los médicos, los enfermeros, todo el personal sanitario está agotado tanto mental como físicamente. No hay plazas que se lleguen a cubrir, hay especialidades que están un poco más críticas que otras. ¿En qué punto están ahora mismo los profesionales sanitarios de Andalucía? Han estado hasta hace escasas horas manteniendo unas negociaciones con ellos para evitar una huelga.
y se ha llegado a acuerdos, ¿no? ¿Qué propuestas hacen desde la consejería a los profesionales, bueno, pues para darles un aliento, ¿no?, a seguir haciendo su trabajo, a mejorar sus condiciones? Y por otro lado, ¿cómo cree que se podría salir un poco de toda esta problemática? Bueno, pues en la situación actual, lo primero que a mí me gustaría agradecer a los profesionales su esfuerzo, su profesionalidad, su compromiso y su vocación, porque gracias a ello hemos podido superar una crisis, lo más gordo de la pandemia, con déficits estructurales muy importantes y seguimos afrontando esos déficits estructurales. A día de hoy, no solo en Andalucía, sino en todo el Sistema Nacional de Salud, tenemos imposibilidad e incapacidad para sustituir jubilaciones, una baja por enfermedad, vacaciones o permisos. Y el acuerdo que nosotros hemos llegado de varios meses de negociación con el Sindicato Médico de Andalucía, al final también es gracias al compromiso de los profesionales, porque nosotros el acuerdo que llegamos con ellos es pues que los pacientes que se van en el turno de mañana sean 35 como máximo, 25 en pediatría, y las urgencias que surjan durante la mañana tendrán una dirección distinta que no sea en esa agenda, y luego el compromiso de ellos y su voluntariedad para trabajar por las tardes, cobrando esa continuidad asistencial y también con 20 personas, 20 pacientes por las tardes. Y digo que dependemos de su voluntariedad porque si ellos no quisieran hacerlo, pues no podríamos hacer nada más porque estamos atados de pie y mano. Claro. Y aquí es verdad que hay un déficit y nosotros ya lo hemos cifrado, en el año 19 lo hicimos nuestras cuentas, vimos cuántos profesionales se jubilaban en Andalucía, 687 en el año 22, en el año 23 797, de aquí al año 30 casi 6.800 y de ellos 2.917 son en atención primaria. Al hacer esas cuentas vimos que nosotros teníamos que aumentar nuestra capacidad en médicos, que es donde tenemos el mayor problema ahora mismo. Estamos haciendo cuentas para otras categorías, pero el problema lo tenemos en los médicos. Y lo que hicimos fue aumentar nuestra capacidad en formación, aumentar nuestros números de MIR, y por primera vez Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas MIR oferta, el 21% de las que se han ofertado en este año, 1.808, con respecto al año 2018 hemos crecido en 453 plazas, que es un 33,53% más. Pero hemos llegado a nuestro límite y el Ministerio tiene que jugar aquí su labor fundamental. No podemos hacerlo las comunidades autónomas, no podemos aumentar, Andalucía no puede aumentar el número de plazas MIR, Andalucía puede solicitar nuevas acreditaciones para unidades docentes, pero si no se modifican los criterios de esas unidades docentes o se flexibilizan, Andalucía no podrá tener más unidades porque hemos llegado a nuestro tope con los criterios actuales. Este fin de semana pasado se convocó, hubo el examen MIR y todos pudimos ver cómo más de 4.000 profesionales que han acabado su carrera se han quedado fuera de la formación de especializada. Y no tiene sentido. Esto se lo hemos planteado a la ministra, le planteamos que paralizara esa convocatoria para aumentar las plazas, nos dijo que eso ya no era posible, le pedimos que hiciera una convocatoria extraordinaria, estamos hablando de 4.000 personas que tienen que esperar un año más para poder acceder al MIR, a esa especialización. Y quiero recordar que la normativa europea nos exige que los médicos que contratemos sean especialistas. En mi opinión, llevamos 4 años perdidos. 4 años en los que se tenían que haber modificado y flexibilizado los criterios para las unidades docentes, acreditación de unidades docentes. 4 años perdidos en ese aumento de número de plazas MIR, porque también recordemos que los MIR que entran hoy, que van a entrar ahora, tardan 4 o 5 años en realizar esa formación. Como en mi opinión, vamos tarde para aumentar el número de profesionales. A nosotros lo que le hemos dicho a la ministra, que a nivel nacional se necesitarían unas 4.000 plazas MIR más durante 4 años. Nosotros, con el esfuerzo que ya estamos haciendo, en el año 25-26 empezaríamos a revertir la situación y poder cubrir jubilaciones y tener un excedente de médicos para poder cubrir vacaciones, con lo cual yo creo que está claro cuáles son las competencias de cada uno. Yo, como comunidad autónoma, como consejera, he hecho mis deberes y le pido al Ministerio y a la ministra que hagan los suyos, que es aumentar el número de plazas MIR y cambiar criterios y flexibilizar para poder acreditar más unidades docentes. Y una convocatoria extraordinaria para dar solución a esas 4.000 personas que no esperen un año más para presentarse otra vez al MIR.
Precisamente hablando un poco de la especialización, que es un requisito imprescindible, ¿qué especialidades han detectado en Andalucía que muchas veces se quedan sin cubrir? ¿Y cuáles son también las más demandadas y al final se queda gente fuera? Porque claro, no olvidemos que lo que unos eligen a veces no tienen opción y hay otras especialidades que se quedan vacías. ¿Cuáles serían esas especialidades más críticas, con más necesidad para la región? Hombre, nosotros tenemos claro que ahora mismo es la especialidad de médico de familia comunitaria, tenemos claro que es pediatría, tenemos claro que en Andalucía también es la anestesista, anestesiología y alguna especialidad más, pero concretamente nosotros nos centraríamos ahí, porque el déficit que no podemos cubrir ahora mismo son esas especialidades. Otro de los puntos clave que ustedes están poniendo el punto ahí, ¿no?, es la enfermería. Y una de las grandes medidas que han tomado ha sido un poco la prescripción enfermera, que han ido viendo durante los últimos 4 años que va funcionando, las cifras lo avalan, sin embargo, no deja de ser una medida controvertida, ¿no? ¿Qué beneficios está aportando ahora mismo al sistema sanitario el tener ahí esa figura y el haber llevado a cabo este proyecto? Yo siempre me gusta dejar claro que cuando nosotros avanzamos en Andalucía en el desarrollo competencial de una categoría, siempre es en el desarrollo competencial de esa categoría y no intentando invadir competencias de otras categorías. Y cuando hablamos de prescripción, aquí hablamos de protocolo, hablamos de que en Andalucía hay casi 8.000 enfermeras acreditadas que de manera individual ya están prescribiendo. El 95% se produce en atención primaria. Y además estas enfermeras acreditadas trabajan también en el seguimiento farmacológico de tratamientos individuales, todo con protocolo. Yo creo que el avanzar en el desarrollo competencial es otro de los retos que tenemos para que el modelo funcione y el modelo sea eficiente. Nuestros médicos se tienen que dedicar a diagnosticar, al tratamiento, pero es verdad que para el seguimiento necesitan ayuda, porque si no es imposible llegar a todo. Y en la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos por el déficit de profesionales, esa ayuda pues es más necesaria. Aparte de la prescripción, que en Andalucía funciona muy bien, ha costado trabajo, pero ya está funcionando muy bien. La verdad que aquí nadie la pone en duda en Andalucía. Hemos puesto otro proyecto encima de la mesa, que ha sido la consulta de acogida, lleva 2 años funcionando. Son consultas que están ya cubren 858 centros de salud en Andalucía, con más de 1 millón de consultas realizadas, una resolución de más del 53%, y que viene a gestionar esa demanda que llega a los centros de salud, que no pueden conseguir una cita porque su médico de familia no le da cita en el tiempo que él cree que debe de ser para atender su problema, y llegan a los centros de salud y son canalizados a través de esa consulta, que ya digo que en un 53% soluciona los problemas, con 18 protocolos negociados con sociedades científicas, y el resto de demanda es vehiculizada bien a su médico de familia, bien a las urgencias de primaria, a las urgencias del hospital o a otro profesional del equipo de primaria, que no olvidemos que el equipo de primaria están los médicos, las enfermeras, pero hay más profesionales. Claro. Está la trabajadora social, está la matrona, enfermera gestora de casos, enfermera referente escolar, un amplio equipo, psicología clínica que hemos incorporado, un amplio equipo que muchas veces cumple la demanda que esta persona trae al centro de salud. Este punto, de hecho, supondría también un desahogo, ¿no?, para la saturación de los centros de salud, de atención primaria. ¿No han planteado escalarlo a nivel nacional? Fue una propuesta que se hizo, hubo una mesa técnica de trabajo dentro del Consejo Interterritorial para hablar de soluciones para primaria, y Andalucía elevó esta propuesta, elevó nuestra experiencia con la consulta de acogida y qué resultados teníamos, para que fuera una experiencia conocida y que pudiera ser compartida por dentro de toda la comunidad autónoma. Nosotros creemos que es una experiencia de éxito, mucho que limar todavía, mucho que trabajar, porque es una experiencia muy joven, con 2 años, pero tiene unos resultados muy importantes. Otro de los retos de la Consejería de Sanidad, y yo creo, un poco de todas, ¿no?, que nos trajo la pandemia, fue el estar más digitalizados, ¿no? Fuimos conscientes de todas las carencias que había en el sistema. Cogiendo un poco la experiencia de los años vividos de lo peor de la pandemia, como decíamos antes, que no ha terminado, pero bueno, hemos pasado lo peor, la Consejería hace una fuerte apuesta por la digitalización. ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿En qué punto está? Bueno, pues en el año 20 nosotros ya pusimos en marcha la aplicación Salud Andalucía, que venía a recoger todas las aplicaciones que ya existían, que ya estaban funcionando, como puede ser Salud Responde o ClíSalud, y se ha producido un gran avance.
Hemos trabajado mucho en lo que es la consulta telefónica, pero estamos trabajando de una manera muy importante en lo que va a ser la teleconsulta. Teníamos ya experiencia, por ejemplo, como el centro de Telehisto, que es un centro que está en Virgen Macarena y que trabaja para toda Andalucía, cubre 365 días al año, las 24 horas, y que ha permitido una cobertura más del 95% de Andalucía en esa activación de código ISTU y en esa atención in situ a la persona que le da un ISTU en cualquier rincón de Andalucía. Con lo cual creemos que es el futuro, y más en un territorio de la extensión y de la población que tiene Andalucía. Con una población cada vez más mayor, tenemos que utilizar todos los medios, y nosotros trabajamos precisamente en una estrategia sociosanitaria con la Consejería de Inclusión Social para trabajar en la digitalización. Nosotros utilizamos ya, compartimos medios, por ejemplo, el botón en Andalucía es capaz de dar cita ya a los mayores, no tienen que acudir a... Y queremos que el control de constantes y el control de pacientes crónicos lo podamos hacer de una manera conjunta. Esa digitalización de primaria es el futuro, estamos convencidos. Los centros de telemedicina son otra de las apuestas muy decididas en cada una de las provincias, y la teleconsulta, yo creo que cuando podamos conseguir cerrar todas las aristas que ahora mismo tiene, será un antes y un después. Es verdad que las personas mayores necesitan otros recursos que no es tanto la teleconsulta, pero si hay una población importante en Andalucía que ese acceso a estas nuevas tecnologías les son muy útiles y además ellos lo reclaman. Quiero recordar que en Andalucía, cuando pasamos lo peor de la pandemia, había voces que decían que la consulta telefónica había que eliminarla, que el acceso al médico tenía que ser. Bueno, decidimos y apostamos por no eliminarla, porque queríamos que la persona eligiera si quería consultar con su médico cualquier problema, que no tuviera que ser la presencialidad. Y lo que nos ha dado la experiencia y el tiempo es que tenemos que aumentar el número de consultas telefónicas, porque va la gente a la consulta presencial porque no consigue una consulta telefónica. Con lo cual yo creo que hay que ir adaptando no a la demanda, sino al presente y al futuro. Claro. Y hay muchas cosas que personas formadas y jóvenes con acceso a tecnología, a través de esa página, de esa aplicación de Salud Andalucía o de ClíSalud, las personas tienen acceso a su historia, a sus pruebas diagnósticas, conocen sus citas, cuándo le ha mandado el informe. O sea que el avance es importantísimo, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando y luchando, porque al final es una herramienta más que lo que va a hacer el sistema es mucho más eficiente. Claro, al final no olvidemos que la tecnología ha venido para quedarse, para seguir evolucionando, y no es responder a una demanda, es también responder a las necesidades, ¿no? Y la población joven al final lo que demuestra es que la última tecnología es lo que quiere, ¿no? Mientras hablamos de que unos proyectos salen a la luz, se ponen en marcha, se invierte en ellos, hay otros que desaparecen, como es el tema de las subastas de medicamentos en Andalucía. ¿En qué punto está esto? Bueno, pues se fueron agotando paulatinamente los contratos que se hacían de subasta de medicamentos, y a fecha de hoy en Andalucía no existe subasta de medicamentos, pero bueno, en Andalucía ni en ningún rincón de España. Nosotros estamos contentos, nosotros creíamos y lo hemos defendido, que la subasta de medicamentos era un sistema que provocaba un abastecimiento inadecuado de las oficinas de farmacia. Ese abastecimiento inadecuado, porque la subasta lo que hacía era delimitar mucho los medicamentos a los que podían acceder los andaluces, lo que hacía era que las oficinas de farmacia tuvieran que dar otro medicamento. Es verdad que nunca un andaluz se quedaba sin medicamento, eso no pasaba. Pero sí es verdad que había un cambio continuo de la presentación del medicamento que se le daba a la persona. Eso sí era una realidad constatada. Y en pacientes muy mayores, pacientes polimedicados con mucha medicación, pues había dudas del paciente, porque si cada vez le cambiaban la presentación, el color de la medicación, ellos consideraban que esa no era su medicación, que no era su pastilla. Claro. No se la tomaban, otros se las tomaban mal, y eran los propios médicos de familia los que alertaban de ese problema. Desde que no está la subasta de medicamentos en Andalucía, ese abastecimiento inadecuado de la oficina de farmacia se ha reducido en un 48%, con lo cual yo creo que ha sido una medida efectiva, porque cuando se hablaba de ahorro yo siempre lo decía, bueno, depende de lo que hablemos de ahorro,
porque si lo que está haciendo es una falta de adherencia a los tratamientos y un problema en el seguimiento y la fidelidad del paciente al tratamiento, al final lo que has ahorrado por un lado quizá lo multipliques por 2 o por 3 por los problemas que vas a tener. Efectivamente. Otro de los puntos importantes para este 2023 es culminar la creación del Instituto de Salud de Andalucía. ¿En qué va a consistir este proyecto? Bueno, pues aquí queremos ser referentes en la unificación la creación del instituto conlleva la unificación de nuestra Secretaría General actualmente de Investigación, pero también la Escuela Andaluza de Salud Pública estará dentro de ese instituto, estará también Formación, Progreso y Salud con IAVANTE, y al final lo que queremos tener es una coordinación perfecta para trabajar en formación, en investigación y convertirnos en un verdadero referente. Nosotros creemos que mientras más atomizada esté ese trabajo, la formación, y la comparte Escuela Andaluza y la comparte IAVANTE y Formación, Progreso y Salud, todo unificado en una única organización que va a ser ese instituto, un estilo a Carlos III, es lo que queremos, pues al final queremos que seremos eficientes, pero además aportaremos mucho más con una entidad potente donde todas las sinergias de ellos lo hagan más eficiente y más eficaz. Por último, bueno, también resaltar que en este 2023 se espera que para el segundo semestre Sevilla acoja la reunión de la red de regiones de la OMS Europa. Esto es un granito, me imagino, para la ciudad, para toda la región. ¿Qué supone que hayan sido elegidos y qué temas se van a abordar en esta reunión? Bueno, pues yo creo que para Andalucía es importantísimo. Esta es la primera vez que la red de regiones de Europa en temas de salud se va a reunir en España y además lo va a hacer en Andalucía y en Sevilla. ¿Qué va a suponer para Andalucía? Bueno, pues va a suponer poder, porque lo que hace esta red es compartir experiencias, conocimiento de las diferentes regiones europeas para ponerlas en común. Lo bueno que va a tener que esta reunión se produzca en Sevilla es que in situ nosotros vamos a poder poner en valor el sistema sanitario público andaluz, vamos a poner en valor el modelo y qué queremos hacer con nuestro modelo, y vamos a poner en valor a nuestro ejército de profesionales, son magníficos profesionales que mantienen el sistema ante toda Europa. Con lo cual yo creo que es una muy buena noticia porque van a haber experiencias muy, muy novedosas dentro de nuestro modelo, y compartirlas con Europa, pues yo creo que es un orgullo, y que lo hagamos desde Andalucía y desde Sevilla, pues un orgullo mayor. ¿Y qué temas se van a abordar? ¿Hay algunos temas concretos o todavía no está definido? No, todavía no se han definido, estamos esperando, pero bueno, nosotros sí que vamos a plantear que conozcan en profundidad nuestro modelo. Pues muchísimas gracias, consejera, por acompañarnos en esta mañana en Consalud. A vosotros, muchísimas gracias por invitarme. Gracias.